Vamos a abrir entonces, hermanos, nuestras Biblias ahí en el Salmo número 15, Salmo número 15. Y quisiera comenzar en esta mañana haciéndoles dos preguntas. Y estas dos preguntas simplemente tienen el mismo propósito. Y la primera es, ¿por qué está usted aquí en esta mañana? ¿Por qué está usted aquí? Piense por un momento, ¿por qué está usted aquí? Casi creo que la mayoría de nosotros vamos a responder y decir, estoy aquí para adorar a Dios, para tener comunión con el Señor, para tener comunión unos con otros. Es muy posible que esa sea la respuesta. La segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué crees que Dios recibe tu adoración en esta mañana? O sea, ¿qué te hace pensar que Dios va a recibir tu adoración en esta mañana? Son dos preguntas que tienen el propósito de que cada uno de nosotros medite y se dé cuenta en el por qué estamos aquí en esta mañana, y al reconocer por qué estamos acá, que vengamos a la realidad de la verdad en cuanto a quiénes son aquellos que pueden tener comunión con Dios, quiénes son aquellos de los cuales Dios recibe la alabanza verdaderamente. Y para eso vamos a meditar en este Salmo número 15 que nos va a ayudar a entender específicamente este tema. Y en esta mañana quiero que vayamos al Salmo número 15, como ya lo hemos leído, no vamos a volver a leerlo, pero sí vamos a ir de uno por uno en los versículos, de uno a uno en los versículos. Y antes de estudiarlo, quisiera primeramente darles un poco de información acerca de este salmo. Como ustedes pueden observar, simplemente este salmo está compuesto por 5 versículos. Es un salmo que uno lo puede leer, si es una persona que lee rápido, en un minuto lo puede leer. Y si lo quiere leer despacio y meditar en él, quizás se tarde unos 3 minutos leyéndolo. Es un salmo pequeño. Este salmo se puede dividir en tres partes, que son los 3 encabezados que vamos a utilizar para el estudio del mismo. La primera parte es la pregunta y está basado en el versículo número 1. Aunque ustedes observan 2 preguntas ahí, en realidad las 2 preguntas tienen el mismo propósito. Entonces, el primer punto de nuestro estudio es la pregunta. El segundo es la respuesta, y lo van a encontrar del versículo número 2 hasta el versículo número 5 en la primera parte. Y por último, la promesa, que es la última línea que encontramos en el versículo número 5. Así es que es un salmo muy sencillo de poder observarlo. Lo vemos en 3 partes: la pregunta, la respuesta y la promesa. Este salmo tiene el propósito de que uno se examine a sí mismo, de que uno piense y se examine a sí mismo acerca de la adoración que rendimos a Dios. Noten, hermanos, que el salmo comienza viendo nuestro primer punto, la pregunta, donde dice el salmista Jehová, Jehová. Él se dirige directamente a Dios para conocer la respuesta a la pregunta en cuanto a quién es aquel que puede habitar en el tabernáculo de Jehová, de Dios, y quién es aquel que puede morar en el monte santo de Dios. Es importante notar que él va directamente a Dios y él dice Jehová. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad donde la gente, para conocer algo acerca de cualquier cosa, le gusta ir a buscar la opinión de los mismos hombres, ¿no es así? O le gusta dar su propia opinión. Ellos dicen, es que yo creo, es que yo opino, y estamos realmente demasiado llenos de nosotros mismos. Si en esta mañana nos hiciéramos nosotros estas preguntas, ¿quién puede venir delante de Dios? ¿Quién es aquella persona de la cual Dios recibe verdaderamente su adoración? Todos tendríamos diferentes preguntas. Y estoy seguro de que muy pocos, obviamente sin el conocimiento de la palabra de Dios, daríamos muchísimas respuestas. Pero es importante notar que el salmista va directamente a Dios, reconoce a Dios, se da cuenta de que la verdad, parte de la verdad proviene de Dios. La verdad no nace en él mismo. Él no tiene la verdad en sí mismo. La verdad no parte de él, sino que la verdad viene de Dios. Y esto está totalmente en contraste con lo que dice el Salmo 14. Vayan un poquito hacia atrás al Salmo 14, al versículo número 1.
De paso, Salmo 14 y Salmo 15 son un contraste. El Salmo 14 describe a los hombres reprobados, a los hombres necios, describe la corrupción del hombre. Y el Salmo 15 describe a aquel que camina en integridad, aquel del cual Dios se complace. Noten que el Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No reconoce que las respuestas a las preguntas de la vida parten de Dios. No reconoce que a Dios se le debe adorar, se le debe de reconocer, se le debe de dar gloria. Y esta es la actitud de toda persona que no conoce verdaderamente a Dios a través del Señor Jesucristo. Esta es la actitud de toda persona que han hecho un Dios conforme a su imagen y a su semejanza. Esta es la actitud de todos aquellos que no solamente dicen que Dios no existe, sino de aquellos que tienen falsos dioses. Ellos parten de su propia opinión. Aquí el necio dice, no hay Dios, pero en el versículo número 1 del Salmo 15, David, quien es el autor de ambos salmos, dice Jehová. Y noten que hay dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Obviamente, hablando del contexto en el que está David aquí refiriéndose, se tiene que ver con el tabernáculo, con la tienda o la carpa, se podría decir, donde estaba el arca del pacto, donde el pueblo de Israel se congregaba. Esto estamos hablando de antes de la construcción del templo de Salomón. Recuerden que David es el que junta los materiales, se esfuerza por reunir los materiales para la construcción del templo, pero él no construye el templo porque Dios dice que David ha derramado demasiada sangre. Pero luego viene su hijo, su descendiente, y es Salomón quien edifica el templo. Pero aquí dice David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Algunas versiones traducen en tu tienda. Hoy en nuestros días podemos decir en tu carpa. Cuando yo estaba pequeño, ustedes, no sé si a ustedes les tocó, pero en mi tiempo no había internet cuando yo era niño, y habían unos gypsies o unos húngaros. Les decíamos los húngaros que iban a los pueblos y levantaban una carpa y la gente entraba a esa carpa y ahí pasaban películas en blanco y negro. Todavía no había nada a colores. Y eran esa especie de carpas que se levantaban con una gran tela hacia los lados para cubrir algo. Pero aquí David se refiere a la carpa del tabernáculo, a la tienda del tabernáculo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quién morará en tu monte santo? Este es el lugar donde se encontraba el tabernáculo, donde se encontraba esta tienda. Y básicamente esas dos preguntas tienen que ver con quién puede tener comunión contigo. ¿Quién es la persona que verdaderamente puede venir y acercarse y tener una comunión genuina contigo? ¿Quién es aquel que puede venir delante de la presencia de Dios y le puede ofrecer adoración y Dios recibe la adoración de esta persona? No es aquel que canta bonito, no es aquel que es muy ceremonial, como por ejemplo podemos observar en las religiones, en algunas religiones que entra el sacerdote o el director o el líder y entra muy ceremonial, da pasos específicos, movimientos específicos y todo lo hace con una gran solemnidad. ¿Es acaso la solemnidad o la ceremonia la que Dios recibe? Y la respuesta es no. Esta no es la respuesta que encontramos en las Escrituras. En las Escrituras nosotros encontramos que tiene que ver con el carácter de la persona, con la integridad de la persona, con la calidad de vida que la persona vive delante de Dios y delante de su prójimo, para con Dios y para con su prójimo. Y eso es lo que vamos a observar en la respuesta. Entonces, el primer punto tiene que ver con la pregunta que se hace es ¿quién puede habitar en el lugar donde la presencia de Dios está? ¿Quién puede morar en el lugar donde Dios ha designado para que su presencia se manifieste? ¿Quién puede venir y adorar verdaderamente a Dios? Por eso les hice la pregunta al principio del servicio es, ¿por qué está usted aquí? ¿Cómo sabe que Dios va a recibir su adoración? ¿Por qué está tan seguro? Y ese salmo tiene el propósito de que nosotros conozcamos y a través del conocer la verdad nosotros podamos autoexaminarnos y saber si Dios va a recibir verdaderamente nuestra adoración. Ahora,
es importante entender qué tipo de literatura es esta. En la Escritura nosotros tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, los libros sapienciales, los de la sabiduría. Entonces, este libro de los Salmos pertenece a la poesía y está escrito en una forma poética hasta cierto punto. Ustedes quizás cuando estaban en la escuela les tocó memorizar algún poema. Yo me sabía algunos poemas, pero por falta de la repetición se me han olvidado todos, absolutamente todos. Pero los poemas están compuestos por estrofas y cada estrofa tiene una línea métrica de palabras. De la misma manera, este salmo, cuando observamos la respuesta, está compuesto, se puede decir, por 4 estrofas, por cuatro respuestas que tienen que ver con las preguntas o las respuestas a las preguntas. Y cada una de ellas primero es una positiva y luego una negativa, otra positiva y otra negativa. Y vamos a comenzar con la primera, que es positiva y que tiene que ver con la vida íntegra, con la vida ética de una persona. En el versículo número 2, noten lo que dice este versículo número 2. Después de hacer la pregunta, vemos la respuesta. Y él dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Noten, hermanos, que ahí en el versículo 2 encontramos 3 palabras clave. Los 3 tienen que ver con acción, son verbos. El primero es andar, el segundo es hacer y el tercero es hablar. Esto tiene que ver con las acciones de la persona que a Dios le agrada, con la clase de persona de la cual Dios recibe la adoración. Esta clase de persona, esta primera respuesta está en el sentido positivo y dice, anda en integridad. O sea, que es una persona íntegra, que es una persona completa. Es una persona en la cual no hay falla. Es una persona que se dedica a vivir de una manera íntegra en la cual es confiable. En segundo lugar, dice que sus obras, dice, el que hace justicia, cada uno de sus actos son justos. Cada uno de los actos que él tiene son justos. Hoy en nuestro tiempo, y no solamente en nuestro tiempo, a través de toda la historia, nosotros observamos que la injusticia está en todas partes. En todas partes se encuentra la injusticia. Ahora que estuve en México, escuché un dicho que hay entre la gente que dice, el que no tranza, no avanza. En español hasta rima, hermanos. Pero es una forma de pensar del mundo. Dice, si tú quieres avanzar, tienes que ser injusto, básicamente, con los demás. No puedes ser íntegro. No puedes vivir una vida justa delante de los demás. Si tienes la oportunidad de transeártelos, no sé si se puede traducir esta palabra, de hacerles mal o de engañarlos, hácelo. Porque si no, no puedes progresar. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la forma en la que piensa una persona que no tiene temor de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Dice que aquel que puede estar delante de la presencia de Dios, aquel que puede morar delante de Dios, es decir, el que tiene comunión con Dios, es necesario que ande en integridad, que haga justicia y que hable verdad. Cuando hay una persona que habla la verdad, se le confía. Es una persona a la cual se le puede confiar. Pero si alguien es reconocido por ser, vuelvo a utilizar la palabra tranza, o por hacer mal, esa persona no se le puede confiar. Porque están, como dicen una cosa, después vuelven a decir otra. No son íntegros en su verdad. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, noten que la primera cosa que observamos está en un sentido positivo, y esta es la primera estrofa, donde se habla de una persona íntegra, justa y confiable. Una persona íntegra, justa y confiable. Y hermanos, alguien podrá decir, bueno, es que eso era antes, cuando estaban bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, pues ya estamos en Cristo. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y puede haber un montón de excusas, pero déjeme decirle que toda esa manera de pensar viene de un falso grupo que se llama antinominianos. Los que quieren vivir sin la ley de Dios. Es cierto que nosotros ya no nos salvamos, bueno, nadie jamás se ha salvado a través de
procurar o tratar obedecer la ley de Dios perfectamente. Eso es totalmente imposible para los hombres. La ley de Dios no se dio para que las personas se salvaran. La ley de Dios se dio para mostrar la incapacidad que tienen los hombres para salvarse a sí mismos. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros este versículo número 2 que habla de la integridad, la justicia y la confiabilidad? ¿Cómo podemos verlo? Todos entendemos, en primer lugar, que todos aquellos que hemos venido al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, ya hemos sido justificados delante de Dios. Estamos en un estándar correcto. Estamos bien con Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Posicionalmente, Dios nos ve perfectos, justos, en un estado correcto delante de Él. Pero en la práctica estamos en un proceso de santificación. Y debemos de entender, hermanos, que al Dios que adoramos es el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo en el Nuevo Testamento. Malaquías, en el último capítulo, dice que Dios no cambia. Él es inmutable. Dios no puede ser de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo vemos este versículo? Algunos de ustedes quizás entró en esta mañana a este lugar y yo dice: Señor, gracias, porque en Cristo Jesús todos mis pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Y no importa cómo yo venga el día de hoy, tú me recibes, como dice el canto que dice, ven tal como eres. Y es cierto, ese canto tiene cierta verdad. Podemos venir tal y como somos, pero en arrepentimiento, en fe, cuando una persona viene a confiar en Cristo. Pero si la persona no está en Cristo, si la persona ya está en Cristo Jesús, debe de entender que Dios nos salvó, no por obras de justicia, que nos salvó por gracia, pero no nos va a dejar como estamos. Dios nos salvó para transformarnos, para cambiarnos. Entonces, este versículo número 2 y los que siguen están en vigencia al día de hoy. Usted y yo tenemos la necesidad de vivir en integridad, en justicia y en verdad. Esto no queda fuera porque estamos bajo la gracia. Esto sigue vigente. Ya hemos sido salvados, eso es cierto. Como ladrón en la cruz, que estaba ahí en la cruz, se arrepintió, creyó en el Señor Jesucristo y el Señor Jesús le dio la promesa: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se salvó por obras, se salvó por gracia. Aún así, hermanos, los que estamos todavía acá, que todavía no estamos en el paraíso, debemos de vivir de esta manera. Debemos de conducirnos con integridad, con justicia y en verdad. Ahora noten, hermanos, la segunda parte en el versículo número 3, la segunda parte de la respuesta está en un sentido negativo. Dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En primer lugar, la forma en la que debe conducirse, y en segundo lugar, las cosas que debe de evitar. En primer lugar, no debe de calumniar con su lengua. No debe de calumniar con su lengua. Hoy en día, en la época en la que vivimos, es muy común que una persona hable de una forma en frente a la persona cuando está ahí presente, pero en cuanto esa persona se aparta y se va, habla de una manera totalmente opuesta. Es traer calumnia. Aunque aquí la palabra calumnia tiene que ver con traer una acusación. Traer una acusación hacia una persona. Ustedes saben que hoy en día, cuando alguien quiere destruir la reputación de una persona, simplemente le hace una calumnia, ¿no es así? Tuvimos un caso aquí en los Estados Unidos de un juez, el cual se le levantó una calumnia de algo que supuestamente había ocurrido hace 40 años, que supuestamente él tocó en la mejilla a una mujer. Y yo digo, si para los estándares inmorales que existen en el día de hoy, nadie le pondría atención a eso, pero cuando les conviene, los inmorales son morales, ¿no? Y eso es lo que pasa.
Entonces, la persona que Dios recibe, la persona que puede morar en la presencia de Dios, la persona que puede tener comunión con Dios, es aquella persona que no calumnia con su lengua. No calumnia con su lengua. En segundo lugar, ni hace mal a su prójimo. Todo lo que hace para con su prójimo tiene que ver con el propósito de bendecirlo, de edificarlo, de hacer todo aquello que contribuya para su bienestar. Pero es muy común hacer lo opuesto. En nuestra naturaleza caída vamos a procurar el bien para nosotros. Si usted tiene un plato de sopa y en uno ya cayó usted tiene 2 platos de sopa y va a comer con alguien y ya le cayó una mosca a uno y se la saca, generalmente la tendencia va a ser darle el plato de sopa en el cual le cayó la mosca, no en el que está limpio, ¿no? Bueno, entonces si le damos el plato en el cual había caído la mosca, le estamos haciendo mal a nuestro prójimo. Tiene que ver, hermanos, no solamente en la forma de ser íntegro, en la forma de ser justo, de ser verdadero, sino también en la forma en la que nosotros tratamos a los demás sin calumniar y en la forma en la que buscamos edificar, hacerle bien a la persona que tenemos frente a nosotros. Y en tercer lugar dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Eso tiene que ver, tú no calumnias, pero tampoco dejas que otro venga y traiga reproche contra tu vecino. ¿Cuál es la actitud, hermanos, que tomamos cuando alguien viene difamando o hablando mal de una persona? ¿Para con nosotros la información o nosotros la maquinamos y le aumentamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Es usted la clase de persona que escucha una información que quizás hasta cierto punto pueda ser falsa y se calla, no la repite, ahí muere con usted? ¿O es la clase de la persona que la rebota como un eco? Mire, aquí enseguida tenemos el salón de escuela dominical, ¿no es así? Ya se dieron cuenta que tiene mosaico el piso. En ese lugar, cuando usted pone un sonido, las ondas rebotan porque el piso no está acondicionado para absorber. Pero acá enseguida, ahí en el lugar de traducción, tenemos unas paredes que absorben ruido, tenemos esponjas que absorben. Las ondas de la voz, cuando llegan a la pared, a la esponja que absorbe, ahí mueren, ahí terminan. Pero cuando llegan en el otro salón al piso, rebotan y están viajando de un lugar a otro y el sonido no es puro, no es bueno. De la misma manera, nosotros cuando llega una información, una calumnia de alguien, tenemos que ser como la esponja, que solamente lo absorbe y ahí termina. Si no hay nada bueno que decir, ahí le paramos, ahí tiene que quedar. Y esa es la clase de persona que puede estar delante de la presencia del Señor, la clase de persona que puede agradar a Dios. Ahora, noten, hermanos, en el versículo número 4, ya hemos visto que anda en integridad, hace justicia, es confiable, no ataca a las personas con su lengua, no le hace daño a su prójimo y no hace caso a las ofensas, no hace caso al reproche que alguien trae contra su vecino. Y en el versículo número 4 vamos a encontrar en el sentido positivo una vez más la respuesta a las preguntas. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Pero vamos a ver simplemente los primeros dos. Noten que las primeras dos respuestas en el versículo número 4, la primera tiene que ver con que desprecia lo que Dios desprecia y ama lo que Dios ama. La Escritura nos enseña, hermanos, que Dios está airado con el impío en todo tiempo. ¿No es así? Sí, fue una pregunta. Sí, qué bueno. Sí, Dios está airado contra el impío en todo tiempo, pero note lo que dice aquí, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Por eso es que ustedes pueden observar en el Salmo 14 que eso es precisamente lo que David está haciendo.
David está mostrando una actitud de desprecio contra los reprobados, contra aquellas personas paganas, contra aquellos que son incrédulos, que dicen que Dios no existe, contra los necios. Note en el versículo número 2 del Salmo 14, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el versículo número 3, que es una cita que encontramos en Romanos 3:10, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Noten, hermanos, que Dios ama, valora, aprecia a los que caminan en integridad. Y Dios desprecia, rechaza y finalmente desechará por la eternidad a aquellos que no se arrepienten y vienen al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que una persona que profesa fe en el Señor Jesucristo se asocie y camine y coma y viva como aquellos que desprecian al Señor? Tenemos, hermanos, la Escritura nos dice que amemos a nuestros enemigos, que les hagamos bien, que amemos al prójimo. Todo eso es cierto, pero usted no puede estar en comunión con un pecador que está viviendo y practicando el pecado. No puede. No puede caminar en la misma senda que él está caminando. Eso es lo que estamos viendo aquí. Usted tiene que aprender, debemos de aprender a despreciar ese camino, a no alabarlo, a no celebrarlo, a no levantarlo, a no ponerlo en alto, porque esto es lo que el Señor desprecia. Y luego en segundo lugar, ahí mismo, si van conmigo otra vez al versículo número 4, dice: pero honra a los que temen a Jehová. Básicamente lo que este versículo nos está diciendo es que amamos lo que Dios ama, odiamos lo que Dios odia. O despreciamos lo que Dios desprecia y amamos lo que Dios ama. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede llegar a tener este sentir? Este sentir solamente se obtiene conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Yo creo que una de las doctrinas más menospreciadas, no que se odien, sino que se descuidan. Déjenme decirlo de otra manera. Una de las doctrinas más descuidadas, a las cuales menos importancia se le ha dado en la iglesia contemporánea, es a los atributos de Dios. Porque vivimos en un mundo de pragmatismo que dice, no, yo quiero conocer qué me puede ayudar a mejorar mi vida ahora. Yo quiero aprender cómo solucionar esto, cómo solucionar aquello. Pero si tan solo supiéramos que conocer al Señor, conocer sus atributos, nos evitará tantos problemas en la vida. Nos evitaremos tanto sufrimiento, tanto mal, solo con conocer al Señor, conocer sus atributos. Hermanos, cuando sabemos que Dios es soberano, dependemos de la soberanía de Dios, descansamos en la soberanía de Dios, sabemos que Dios tiene todo bajo su control, pero cuando no estamos enterados de la soberanía de Dios, cuando no nos hemos molestado por estudiarla, que podemos invertir nuestra vida en muchas otras cosas. Yo no sé en qué invierte cada uno de ustedes su vida en particular, pero estoy seguro que todos nosotros podríamos rescatar un tiempo de nuestra vida para invertirlo en estudiar los atributos de Dios y conocer que Dios es soberano. Él tiene todo bajo control. Él es el que dice, se ha hecho y se hace. Él es aquel que ordena y que nadie puede detener su mano. Él es aquel que ha ordenado los tiempos. Él es aquel que ha ordenado todas las cosas y ejecuta todo lo que ha ordenado. Si eso es así, descansamos en su perfecta soberanía. Cuando estudiamos el poder de Dios, Dios es todopoderoso. Nosotros descansamos en el poder de Dios. Si Dios quiere hacer algo, Él lo hace porque Él tiene el poder para hacerlo. Y si yo pido a Dios que haga algo y Él no lo hace, hermanos, yo descanso en su soberanía.
Él sabe mejor que yo. Yo no sé mejor que Él. Él sabe mejor que yo. Si Él quisiera, ya lo hubiera hecho. Y si Él lo va a hacer en su tiempo. Entonces, hermanos, conocer a Dios nos va a traer a nosotros tanto beneficio a nuestras vidas, tanto descanso para nuestras almas, que vamos a aprender nosotros a ser como el Señor. Vamos a despreciar lo que Él desprecia y vamos a amar lo que Él ama. Es bien sencillo. Yo siempre uso las ilustraciones del campo y pienso en que el que cría chivas huele a chiva. El que cría cerdos huele a cerdo. El que cuida caballos huele a caballo. Y el que está en la presencia de Dios y conoce a Dios va a actuar como Dios. Va a amar lo que Dios ama y va a despreciar lo que Dios desprecia. Este salmo, esto es lo que nos enseña. Nos enseña en primer lugar las cosas que debemos de hacer, la vida íntegra, la vida justa, la vida verdadera. Nos enseña lo que no debemos de hacer, que tiene que ver con la calumnia, con el hacerle el mal, con el recibir el reproche de otro para con el vecino. Y también nos enseña a despreciar lo que Dios desprecia, amar lo que Dios ama. Este es un salmo muy importante. Noten ahora la última parte del versículo número 4 que dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto quiere decir que Dios ama, Dios recibe la adoración de una persona que tiene control de sí mismo, de una persona que se rinde cuentas a sí mismo, de una persona que mantiene su palabra, que produce integridad. Hermanos, quizás usted es de la clase de personas que a veces habla un poco antes de pensar. Y rápido dice algo y después dice: me arrepentí. Ni modo, no sabía. Ayer por la noche estábamos jugando un juego que los muchachos le llaman Uno. Y yo no lo he jugado, yo recién lo juego con ellos. Y si tú tienes una carta y tienes dos cartas y luego pones y te queda una, supuestamente debes de decir uno, porque si no, tienes que agarrar más cartas, ¿no es así? Los que ya lo conocen el juego ya saben. Y ahí me tocó que yo tenía dos cartas, puse una y nunca dije uno, y uno de ellos dijo uno, yo tenía que tomar otra carta. Y yo dije: no, pero es que yo nunca he jugado este juego, denme chance. No importa que sea la primera vez que tú hayas jugado el juego. Si ya perdiste, perdiste. Tienes que mantenerte con lo que dijiste, con las reglas del juego. Es como hacer un trato. Antiguamente, hermanos, no se hacían muchos papeles. Decían, según dicen en un pueblo, que cuando alguien hacía un trato se quitaba una punta del bigote y se lo daba al que le había hecho la promesa. Y la punta del bigote se la regresaban hasta que se cumplía el trato. Y si no cumplía el trato, alguien podía decir: mira, yo tengo un pelo del bigote de fulano, y esa era una afrenta para con la persona. En el día de hoy se hacen los pagarés, los papeles para cumplir, y esos papeles nos ayudan a cumplir la palabra que nosotros ya hemos dado. Dios se agrada de que nosotros cumplamos la palabra. Y eso es algo que también debemos de considerar nosotros en esta mañana, hermanos. Entonces, ustedes están viendo cómo el salmista va haciendo toda una construcción de pensamiento en el que nos hace a nosotros entender cuál es la clase de persona de la cual Dios recibe la adoración, cómo es la clase de persona de la cual Dios se agrada. Y finalmente, hermanos, en el versículo número 5, encontramos la última parte, que la encontramos ahora en un sentido negativo, donde encuentran los nos. Dice: quien su dinero no dio a usura. Quien su dinero no dio a usura. Es decir, que no usa su dinero para hacer préstamos y sacar grandes intereses de ese dinero. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si un israelita le prestaba a otro israelita, no le debería de pedir interés por el dinero. Pero que si le prestabas dinero a un extranjero, le podías cobrar un cierto interés. Pero en el tiempo en el que David está escribiendo,
algunos israelitas le prestaban dinero a sus hermanos y les cobraban hasta un 50% de interés, según algunos comentaristas. Imagínense, hoy en día, ¿cuánto por ciento es alto, hermanos? Una tarjeta con un 21% es una locura, ¿no es así? Según los economistas, dice que si pagas únicamente el pago básico de una tarjeta, te puedes pasar más de 10 años pagándola, si es que la deuda es corta. Pero los intereses matan a muchas personas. En mi pueblo había un hombre que le llamaban el usurero, porque era conocido por prestar dinero con el 25%. Y era un escándalo que X persona prestara dinero con ese tanto por ciento. Básicamente lo que está diciendo aquí el Señor en la Escritura es que usa su dinero para hacerle bien a su prójimo, que es lo que dice el contexto acá, que dice ni hace mal a su prójimo. Y una manera de hacerle mal al prójimo sería prestarle con un gran interés. Un gran interés, usa su dinero correctamente. Y por último dice, ni contra el inocente admite cohecho. Ni contra el inocente admite cohecho. Hermanos, cuando observamos cada una de estas respuestas a la pregunta que se ha hecho, aunque sean dos preguntas, pero en realidad es una, ¿quién puede tener comunión con Dios? La palabra de Dios describe cuál es la forma de vida, cuáles son las cualidades, cuáles son aquellas cosas que omite en su vida la persona que verdaderamente puede adorar a Dios. Entonces, observando esto, hermanos, cada una de estas respuestas, usted y yo estamos llamados por la palabra de Dios a que si bien ya hemos sido salvados, ya estamos justificados, ya han sido perdonados nuestros pecados, todavía usted y yo tenemos la obligación de vivir vidas piadosas, de vivir vidas santas. De otra manera, hermanos, no importa cuán positivo sea usted al entrar a esta puerta para adorar a Dios aquí en grupo, en comunión con toda la congregación, no importa cómo usted venga, Dios no va a recibir nuestra adoración, ni la suya ni la mía. Hay una forma de vivir, hay una forma de pensar, hay una forma de actuar que poseen aquellos que verdaderamente han sido redimidos. Y no estamos hablando de perfección, obviamente. Todos sabemos que estamos en un proceso al cual se le llama la santificación. Unos van más adelante que nosotros estamos más o menos por aquí, otros quizás van más atrás que nosotros, pero todos caminamos en la línea de conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y en ese proceso pecamos, nos equivocamos, pero tenemos que pedir perdón y tenemos que corregirnos. Y esa es la clase de persona que puede estar delante de la presencia de Dios. Y para ejemplo tenemos a David, quien es el autor de este salmo. Él es autor de los Salmos 32 y del Salmo 51. El Salmo 51 tiene que ver con la ocasión de que él ha matado a un hombre, no directamente, pero él mandó matarlo, se puede decir, y tomó la mujer de este hombre, y le nace un hijo, el cual muere. Él es descubierto por el profeta, él confiesa su pecado, y en el Salmo 51, él pide a Dios que lo lave, que lo purifique, que lo limpie. Y en el versículo número 1 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿A qué se refiere? Que desde el vientre de su madre, él es un pecador. Y está pidiendo perdón a Dios, tiene que tenga de él misericordia. Pero en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3, mientras cayese envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, David era un hombre, no era perfecto. David era un hombre que había pecado contra Dios, pero David era un hombre que era conforme al corazón del Señor. Él pecó y se arrepintió. Entonces David no está hablando aquí de una persona perfecta en el sentido de que nosotros lo entendemos en el día de hoy. A veces decimos, es que es perfecto, no tiene ninguna falla. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una persona que se esfuerza por la integridad, de una persona que busca al Señor, de una persona que cuando peca se arrepiente, cuando falla corrige y que tiene su esperanza solamente puesta en Dios. Esa es la clase de la persona que está siendo descrita aquí en ese salmo. Entonces tenemos la pregunta, la respuesta, ahora veamos la promesa. Note la promesa que está aquí en el versículo número 5 al final. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esta es una promesa que el Señor nos da. Quizás al ver cada una de ellas comenzamos a decir, qué bárbaro, está difícil de hacerlo. ¿Quién puede obedecer de esta manera? Bueno, ese es el estándar de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Esa es la forma que debemos de esforzarnos por vivir. Sin embargo, la promesa, hay una motivación, dice, el que hace esas cosas no resbalará jamás. ¿Qué cosas? Las acaba de decir. Las respuestas a las preguntas que se acaban de mencionar. Esta promesa es muy, muy importante, porque a través de la Escritura nosotros la vemos que se repite vez tras vez. En la forma en la que obedece al Señor permanecerá, en la forma en la que aquel que se esfuerza por agradar a Dios, el Señor lo sostendrá, el Señor lo levantará. Hace un momento cantamos un canto que dice Jesucristo todo lo pagó, y en la primera estrofa, ¿se acuerdan? En la primera estrofa dice, hijo, tus fuerzas pocas son. En realidad nosotros no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús, como dice el autor de Hebreos 12, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos los ojos en el Señor para desear la santidad. Si ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, hermanos, desearemos ser como el Señor Jesús. Pero si desviamos nuestra vista del Señor Jesús, vamos a convertirnos como el objeto que nosotros adoramos. Y eso es sumamente importante. Pongamos nuestros ojos en Jesús para ser como el Señor. Porque si ponemos nuestros ojos en cualquier otra cosa, vendremos a ser como lo que adoramos, hermanos. Y al final nos destruye. Al final nos destruye. La promesa es que el que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Quiero leer el Salmo 121, que habla de este tema. Salmo 121, hermanos, es un salmo que nos trae paz en tiempo de la aflicción cuando meditamos en él, porque nos hace pensar de la misma manera que pensaba el salmista. Este Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y reconoce, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y luego nota lo que dicen, hermanos, ¿qué hizo los cielos y la tierra? Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué cosa no podrá hacer, hermanos? ¿Qué cosa no podrá hacer? ¿Han considerado, hermanos, la creación? ¿Se ha puesto a considerar la creación? ¿Ha ido Yosemite a ver la gran roca y decir, ¿quién puede mover esta roca? No hay material humano, no hay recurso humano que la pueda mover, y Dios la movió con la punta de sus dedos. Por utilizar una exclamación sin esfuerzo, ¿no?
¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora nota lo que dice el versículo número 3 que habla de esta estabilidad. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Por eso hay que poner los ojos en el Señor. Hermanos, este salmo nos invita a nosotros, no este sino el Salmo 15, nos invita a nosotros a entender quién es aquel que puede tener comunión con Dios. ¿Quién es aquel que puede tener comunión con Dios? Si usted es una persona en esta mañana que no confía, que no ha confiado en Jesucristo para el perdón de sus pecados y para la vida eterna, como el único y suficiente Salvador, usted no tiene ninguna esperanza. Y toda esperanza en la cual tenga usted en esta mañana es una esperanza falsa, porque la única esperanza cierta, inamovible, es el Señor Jesucristo. Solamente Él, nadie más. Y si ya está en el Señor Jesucristo, tenemos que entender que somos llamados a vivir vidas santas. Pedro dice en 1 de Pedro 1:15 que seamos pues santos como aquel que nos llamó es santo. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir porque aquel que nos llamó es santo. Pablo dice en Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermanos, esta mañana es para que usted y yo meditemos en esto. Es para que sepamos de que si hemos postergado, hemos puesto a un lado el vivir vidas piadosas, el apartarnos del pecado, estamos haciendo mal, no estamos siendo recibidos por el Señor. Hay una separación entre Dios y nosotros por causa de nuestro pecado, y la única manera de quitar esa separación es a través de la confesión. Si confesamos hoy nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quizás hoy usted vino a este servicio en esta mañana sin la conciencia de que venía a adorar a Dios. Ni siquiera se preocupó en el sentido de prepararse, de orar, de decir, Señor, hoy voy a ir a adorarte con mis hermanos y confesar pecado y pedir que el Señor le limpie de toda maldad y que nos dé su gracia para apartarnos de Él. Porque dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta de Él alcanzará misericordia. No solamente es confesión, también es apartarse por completo del pecado. El punto con este salmo, hermanos, es entender que para morar delante de Dios, para tener comunión delante de Dios, hay que vivir de una cierta manera, de la manera en la que Dios ha prescrito en su palabra, de la manera que está establecido. No es como yo es que creo, es como Dios dice que es. Y el llamado para usted y para mí en esta mañana es a santificarnos. Es apartarnos de aquello que desagrada al Señor. Note que todo tiene que ver aquí en la forma de andar, de hacer, de hablar para con el prójimo, afecta totalmente para con Dios. Ahora, ¿por qué esto es así? La Escritura dice que si no amamos al prójimo que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien nosotros no vemos? Este es un llamado, hermanos, para caminar en integridad, para que examinemos nuestra conducta hacia los demás. ¿Qué he dicho yo de los demás? ¿Cómo está mi comunión con los demás? ¿He escuchado algo de otro y me lo he reservado para mí? ¿No lo ando divulgando a todas partes? ¿Soy como la esponja que absorbe el sonido y ahí para todo? ¿O soy como el mosaico que se mantiene repitiendo todo lo que escucha? Hermanos, este es un llamado a la sobriedad espiritual, a la realidad. Dios es amor, pero Dios es santo sobre todas las cosas. Santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos.
Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos porque a través de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has concedido que podamos acercarnos a ti. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos abrió la puerta para llegar a ti. La puerta está abierta para nosotros. Sin embargo, también, Padre, tú nos llamas en tu palabra a santificarnos. Ya tenemos acceso a ti, pero ahora nos llamas también a seguir santificándonos. Y queremos en esta mañana, Señor, pedirte que perdones nuestros pecados. Yo no sé cómo está cada uno de mis hermanos, pero tú sí sabes, Señor. Y tú eres poderoso para hablarnos a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Y cada uno de nosotros sabe las cosas que tiene que eliminar en su vida, de las cosas de las cuales se tiene que apartar, las cosas que tiene que implementar en su vida, comenzar a hacer. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros y prepáranos para la próxima semana que nos reunimos a adorarte. Y prepáranos para adorarte día con día en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. Ayúdanos a entender que es cierto que ya estamos justificados delante de ti por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero tú deseas nuestra transformación y tú nos estás transformando. Ayúdanos, Señor, a entender que la santificación es tu obra, pero también es la obra de obediencia del creyente. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecen y que pueden acercarse a ti con un corazón limpio, con un corazón certero de que podemos tener comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también por la obediencia que tú nos mandas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos como algunos están engañados, creyendo que en el Antiguo Testamento tú eras de una manera y que ahora tú eres de otra. Tu palabra dice que tú no cambias. El hombre cambia, tú no cambias. Tú sigues siendo santo y tu palabra dice que sin santidad nadie te podrá ver. Señor, que tú obres en cada uno de nosotros. Todos estamos muy necesitados de ti, Señor. Señor, cada uno de nosotros es mucho menos de lo que piensa. Yo te ruego, Señor, que tú remuevas todo orgullo de nuestro corazón y que nos hagas humildes y dependientes en ti. Que seamos, Señor, como un pordiosero que está en la calle, que depende de la moneda que le ponen en su mano para sobrevivir. Que así nosotros, Señor, en esta mañana estiremos nuestra mano hacia ti y pidamos tu gracia para perseverar y para vivir vidas que te den honra y que te den gloria. Que sobre todas las cosas, Padre, amemos la santidad y la vida piadosa. Que si hemos de tener alguna meta en nuestra vida, sea el ser santos como tú eres santo. Porque una vez más tu palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdenos a cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.